Gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te siga bendiciendo grandemente en favor del pueblo de Dios en este tiempo final, el cual Dios te ha colocado en medio de la iglesia del Señor para bendición de todos y cada uno de sus hijos, de la novia del Señor, recogida, llamada y juntada con la gran voz de trompeta, el mensaje final de Dios traído por el ángel del Señor Jesucristo, William Soto Santiago. Feliz Día de los Padres, que el Creador de los cielos y de la tierra, nuestro Padre Celestial, derrame de sus bendiciones sobre todos y cada uno de los padres. Y nos siga hablando nuestro Padre Celestial directamente a nuestras almas, a nuestros corazones, y así seguir preparándonos para nuestra adopción, nuestra transformación. En su nombre eterno y glorioso, como Rey de Reyes y Señor de Señores, William, hijo de David. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Para esta ocasión tenemos este tema importante, el misterio del reino de Dios viniendo en poder y gloria. Fue predicado el 5 de septiembre del 1997 en Zacatepeques, Guatemala. Usó la escritura del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 24 al 28. Nos dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y él escribe la gran tribulación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Y el hermano William hace un dibujo de la pirámide, arriba la piedra angular y 2 flechas señalando de esa escritura hacia la piedra angular. Y también nos dice en Isaías en el capítulo 13, verso 1, profecía sobre Babilonia.
revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis congregados, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Y también Isaías capítulo 11, verso 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Y nuestro hermano William escribe Apocalipsis 22, 16, 1, verso 11. O sea, Apocalipsis 22, 16 y Apocalipsis 1, verso 11. Y también escribe el lugar santísimo en la iglesia. Nos dicen el mensaje las profecías que se acercan, predicado el 7 de abril del 2006, dice, aquí en Calley, Puerto Rico, el Mesías vendrá no solamente para el pueblo hebreo, sino para todas las naciones, porque el Mesías es el deseado de todas las naciones. Todas las naciones han deseado entrar al reino del Mesías, que es el reino de Dios. Por lo tanto, la venida del Mesías y el establecimiento del reino del Mesías en la tierra será para toda la humanidad. Y por consiguiente, la humanidad tendrá la paz que tanto ha estado anhelando por tantos milenios. Esa es una de las profecías que se está acercando en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. También para el cristianismo habrá una manifestación plena del poder de Dios. Habrá un instrumento de Dios a través del cual Dios, por medio de su Espíritu, manifestará su poder y grandes maravillas serán llevadas a cabo. Y miles o millones de personas serán convertidas a Dios. Todo esto será una visitación de Dios al cristianismo, a la iglesia del Señor Jesucristo. El pueblo hebreo va a ver esa manifestación y dirá, este es el que nosotros estamos esperando. Por lo tanto, estemos con nuestros ojos abiertos, porque esta es una profecía que se está acercando para ser cumplida en este tiempo final. El reverendo William Branham, siendo profeta y teniendo las dos conciencias juntas, por consiguiente vio cómo será esa manifestación de Dios, y él fue transportado a ese tiempo y vio todo lo que estaba pasando en una de las actividades a la cual él asistió. En espíritu, en cuerpo espiritual, él asistió y contó todo lo que él vio. Y le fue dicho, esto es la tercera etapa y no se lo dirás a nadie. No vas a explicarles los detalles. Por lo tanto, aunque esta visión fue en un solo lugar que él la vio, aún con todo y eso, esto puede repetirse en muchos países, pero en uno se cumplirá exactamente lo que él vio, pero puede cumplirse también bajo el ministerio de esa persona que estará ministrando. Puede cumplirse o puede tener bajo ese ministerio actividades en muchos países en donde ocurra lo mismo, pero habrá un lugar, un país, donde se estará cumpliendo plenamente lo que fue visto por el reverendo William Branham. Y esa profecía se está acercando. Ya está por completarse la iglesia del Señor Jesucristo. Eso lo dijo allí en el 2006. Y cuando se haya completado, entonces grandes cosas van a suceder. En una de las anotaciones, él escribe, si el sacrificio
es quitado del lugar de intercesión en el cielo y ese trono se convierte en un trono de juicio y nadie puede llegarse a ese trono de juicio, donde habrá misericordia para los 144,000 hebreos en el templo de Cristo, en su iglesia, donde Cristo estará en toda su plenitud en el día postrero. Y sigue diciendo allí, en este mensaje, página 2, el Señor tiene que tomar el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, abrirlo en el cielo y hacer su obra de reclamo. Bajo esa obra de reclamo, grandes maravillas van a ser llevadas a cabo en este planeta Tierra, en medio del cristianismo y después en medio del judaísmo, en medio del pueblo hebreo. Por lo tanto, en las profecías que se acercan hay grandes bendiciones para el cristianismo y para el judaísmo también. Hay grandes bendiciones para el pueblo hebreo también. Y también en la anotación que él hizo acá en una de sus libretas, él escribe varias escrituras: Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, Apocalipsis 10, Apocalipsis 11, 19, Génesis 32, Malaquías 4, Oseas 6. Y él escribe: estamos en la etapa del Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, bendiciendo al Jacob espiritual. Y lo escribe ahí, celestial, que es la iglesia, y cambiándole el nombre, como hizo con Jacob. La iglesia, los escogidos, estarán bien agarrados del ángel y no los soltará hasta que no los bendiga y sean transformados. Y los muertos en Cristo de las edades pasadas sean resucitados para poder resistir el encuentro con el reino de la bestia. Y escribe: Roma es igual a Esaú. Cuando la bestia y los 10 reyes persigan le hagan la guerra a Cristo y su iglesia en el día postrero o día del Señor, el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 17, escribe ahí, Apocalipsis 6, Apocalipsis 11, 14, 19, todas esas escrituras Él las enumera allí. Y sigue él escribiendo: con los 2 olivos, Moisés y Elías, irá luego el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, y se encontrará con el Israel terrenal. Y 144,000 hebreos se agarrarán de él y no lo soltarán hasta que no los bendiga. En el libro de las edades, esos 2 olivos, ahí nos dice que son Moisés y Elías. Dice en el libro de las edades editado, página 43, dice: Juan estaba en el Espíritu y estando así él vio el grande y maravilloso día del Señor Jesús y todo su santo poder. El futuro estaba a punto de desenvolverse porque Dios le iba a enseñar. Juan no dijo que era trompeta, fue como una trompeta. Ahora, cuando una trompeta suena, tiene algo de urgencia en su sonido. Era como el heraldo, el mensajero del rey. Y él escribe: heraldo, el mensajero del rey con la trompeta del evangelio.
el mensajero del rey viniendo al pueblo. Él suena una trompeta. Es una llamada urgente. La gente se junta a escuchar. Israel siempre fue juntado por medio del sonido de la trompeta. Algo importante está a la mano. Escúchelo. Así que esta voz tenía la urgencia como de trompeta. Era clara y fuerte, alarmante y despertadora. Oh, que nosotros oyéramos la voz de Dios como una trompeta en este día, porque es la trompeta del Evangelio, sonando la palabra de profecía, para anunciarnos y prepararnos para lo que viene sobre la tierra. Y en la página 52 también del libro de las Edades, abajo: pero algún día aquellos pies de latón se posaron sobre la tierra. Y el hermano William escribe: los profetas son el juicio de Dios, y Él será el juez de toda la tierra, y con perfección y rectitud juzgará toda la humanidad, y no habrá manera de escapar de ese juicio. Y él escribe: los pies de latón, Moisés y Elías. No habrá cambio de aquel juicio, ni tampoco habrá atenuantes. Aquel que es injusto será injusto todavía. Aquel que es sucio será sucio todavía. El ser inmutable no cambiará entonces, porque nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Aquellos pies de latón destruirán al enemigo, destruirán al anticristo, a la bestia, a la imagen, o sea, Roma y Estados Unidos, y a todo lo que sea abominable a su vista. Él destruirá los sistemas eclesiásticos que han tomado su nombre solo para corromper su brillantez, y los destruirá juntamente con el anticristo. Todos los perversos, los ateos, los agnósticos, los modernistas y los liberales estarán allí. La muerte, el infierno y la tumba estarán allí. Sí, estarán. Porque cuando Él venga, los libros serán abiertos. Entonces es cuando aparecerá la iglesia tibia, las 5 vírgenes fatuas. Él separará las ovejas de los cabritos. Cuando Él venga, tomará posesión del reino porque le pertenece. O sea, su iglesia. Y con Él vendrán los millares de millares, su novia, quien viene para asistirle. Gloria, es ahora o nunca. Arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. Despierte de entre los muertos y acuda a Dios para ser llenado de su espíritu, o perderá la vida eterna. Hágalo hoy, mientras hay tiempo. Sigue diciendo aquí en la libreta donde me quedé: no los soltarán hasta que no los bendiga, para poder enfrentarse a el Esaú actualizado, que es Roma, la bestia, la cual quiere la bendición de la primogenitura como nación, y le llama a su nación Roma, la ciudad eterna, pero será quemada con fuego atómico. Apocalipsis 17, verso 16, Apocalipsis 17, verso 6, 18, verso 24, 18, verso 8 y 18, verso 18. Son las escrituras que colocó allí. Porque en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y en el mensaje, acá en el estudio, el tema de la predicación del Evangelio del Reino
predicado el 17 de enero del 2010 en Lima, Perú, dice: aunque vendrá una apretura, pero de en medio de esa apretura vendrá la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos. En esa apretura, el poder de Dios será manifestado en toda su plenitud. En esa apretura, la tercera etapa será manifestada. En esa apretura, veremos la espada saliendo de su boca, la palabra divina, creadora, saliendo de la boca del Espíritu Santo. Y también en esta libreta, acá en otra, él escribe allí: el poder de la palabra hablada de Dios. Y escribe varias escrituras: Hebreos 11, Juan 1, Génesis 1. Y dice: la palabra creadora para la creación del cuerpo eterno está representada en la trompeta final, la trompeta de Dios. Escribe Primera de Crónicas 15, Primera de Tesalonicenses 4 y Mateo 24, 31. La gran voz de trompeta, la trompeta del año del jubileo, Levítico 25 y Apocalipsis 1 al 10 y 4 al 1. La voz como de trompeta. Esa palabra tiene todas las características genéticas creadoras para producir toda promesa hecha a la simiente real de Abraham. Esa palabra es el alimento espiritual de y para los hijos de Dios. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:1, Lucas 4, capítulo 4, verso 4 y Mateo 4, verso 4. Es la reproducción de la palabra hablada. Y él sigue escribiendo, dice: por la palabra hablada vendrá la bendición y la maldición. La bendición para los hijos de Dios, la maldición para la cizaña, para hablar fuera de existencia el reino de los gentiles en los pies de hierro y de barro cocido. Hablará la palabra y los pondrá fuera de tiempo. El tiempo no es ni será más para todo el reino de los gentiles. Tiene que salir de existencia y las cosas se moverán para la destrucción del reino de la bestia y de su imagen. Serán hablados fuera de existencia. Para los escogidos son habladas todas las bendiciones para que venga a existencia esas bendiciones. El poder de la palabra hablada de Dios. Y también está en otro escrito, dice: la palabra creadora, si dijere a este monte es un reino, el reino de los gentiles, si dijere este monte, pásate de aquí allá, y no dudare, será hecho lo que dijere. Si dijere al reino o monte de los gentiles en los pies de hierro y barro cocido, los desmenuzará y se los llevará el viento. Se los llevará el viento atómico del tiempo de la cosecha, de las eras del verano. Y sigue diciendo aquí nuestro hermano William: la boca de Dios siempre han sido los profetas de Dios. Así que podemos ver que algo grande está preparándose para suceder en este tiempo final. En este mensaje, la manera de un verdadero profeta predicado por el reverendo William Branham, dice en la página 31 de este mensaje, de esta versión en español, dice:
desde el primer párrafo, dice: yo he cazado en las selvas africanas, donde se encuentran los leones. Él es el rey de los animales. He estado allí durante la noche y he oído a toda clase de animales haciendo toda clase de ruido. He oído la hiena gritar y su grito le hiela la sangre en las venas a cualquiera. Pero cuando se oye el rugido del león, todo rugido de la selva cesa al instante. ¿Por qué? Porque su rey ha hablado. Amén. Si ruge el león, ¿quién no temerá? Cuando habla Dios, ¿quién evitará profetizar? Cuando Dios habla, el profeta clama. ¿Saben lo que quiero decir? El verdadero profeta clama. Amigos, Él ha hablado. Entonces, que todas las criaturas de su reino pongan atención a lo que ha dicho. Si un león puede reconocer que algo malo está ocurriendo, cuando ruge, toda criatura de su reino guarda silencio. Aún el elefante, y recuerden la media hora de silencio. Él escribe al lado: Deuteronomio 18, Deuteronomio 8, y Amós 3:7 y Amós 8:11. Y también escribe león, y Apocalipsis 10:1. Aún el elefante, que puede destrozar al león en un momento, también presta atención. El rinoceronte, el búfalo, potentes fieras que no temen al león, también callan cuando éste ruge, porque quieren saber lo que su rey quiere decirles. Y cuando Dios habla, el profeta clama, y entonces que todo su reino le preste atención. Dios ha hablado, que toda criatura de su reino le oiga. Y ahí empieza a orar, dice: oremos. Oh león de la tribu de Judá, levántate y ruge. Estás rugiendo en este día final. Tus ojos se entrecierran, no se están mirando. Estás viendo el pecado de esta nación que se cree cristiana. Has visto su pecado, cuando ha sido comprada con preciosa sangre. Ves cómo las denominaciones pasan por alto tu palabra, cómo mienten los falsos profetas y niegan la verdad de Dios. Ruge, león de Judá, permite a tus profetas clamar. Cuando habla Dios, ¿quién puede evitar el profetizar? Es la palabra de Dios saliendo de la Biblia y manifestándose mediante el profeta. ¿Cómo puede permanecer tranquilo? Si lo hace, reventaría. Oh Dios, permite a tu profeta rugir tu mensaje, Dios, y que toda criatura de tu reino preste atención, que se detengan, que las mujeres se detengan y se examinen, que los hombres hagan lo mismo, que todo predicador que oiga esta cinta se detenga y se examine, porque el león de la tribu de Judá ruge, y la verdadera palabra, viniendo a los profetas, los hace clamar. Arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. Dios, yo te entrego el mensaje en esta cinta, en esta mañana, en presencia de los que aquí están reunidos, confiando que tú lo aprobarás y llamarás a cada hijo e hija de Dios que oiga esta cinta o bajo el sonido de la voz, que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Yo creo, Señor, que si tú enviaras a Amós aquí, o sea, el profeta Amós, él diría la misma cosa, porque siendo un profeta es el que lleva la palabra,
es enviado por la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Ahora, Señor, sea hecho en el nombre de Jesucristo. Amén. Esa fue la oración que él hizo ahí al final de este mensaje. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William, en la página 2 donde nos quedamos, dice: y todo va a llegar a su parte culminante en el cumplimiento de una visión que le fue mostrada al reverendo William Branham, la visión de una gran carpa catedral, y estará siendo visto todo lo que estará sucediendo ahí y en otros países, porque existe la comunicación vía satélite y existen las antenas para recibir esa señal. Para esos días, pues la transportación va a estar un poco difícil. Si actualmente también es un poco difícil por lo económico, ¿cómo será para esos tiempos? Pero esperamos tener todos los mecanismos, los equipos electrónicos necesarios en todos los países, cada ministro en su congregación, para captar la señal y todos ver lo que Dios estará haciendo. Y todo eso es bueno, que lo tengan ya listo. O sea, que la meta no va a ser viajar a donde esté el cumplimiento de la carpa catedral, sino tener los equipos necesarios para captar todo lo que esté sucediendo y el cumplimiento de la visión de la carpa catedral. Tan sencillo como eso. Porque a través de lo que Dios esté haciendo, estarán las mismas bendiciones que van a estar en ese sitio, estarán en todas las congregaciones que estarán escuchando. Así que esperamos que el cumplimiento de la carpa catedral se haga una realidad muy pronto, por cuanto los ministerios a través de los cuales Dios manifestará, operará el Espíritu Santo, el ángel del pacto, son los ministerios de Moisés y Elías. Para las grandes señales y maravillas, milagros, va entonces a estar allí el ministerio de Moisés, el ministerio de Elías y el ministerio de Cristo, el ungido, el Mesías. Todo eso está en el séptimo sello. Será una manifestación del séptimo sello. Y por consiguiente, todo eso va a estar allí. Primero verán el ministerio de Elías, verán a Elías, después verán a Moisés y después verán al Mesías. Tan simple como eso. En la manifestación del Espíritu de Dios en el día postrero, en el cumplimiento de sus promesas para su iglesia y para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo dirá: este es el que nosotros estamos esperando. Pero ¿qué podrá decir la iglesia, los escogidos? Nosotros ya lo hemos recibido. Es lo que podrá decir cuando esté cumpliéndose esa promesa. Ellos dirán: este es el que nosotros estamos esperando. Y la iglesia dirá: este es el que nosotros hemos recibido. Y en el mensaje del juicio del sexto sello, dice, predicado el domingo 3 de abril del 1977 en Calley, Puerto Rico, dice: entonces, vea usted, dice aquí el cuarto Elías, los sellos, página 362, aquí está: ellos son los que producen este sexto sello. ¿Quién? Moisés y Elías lo producen, lo descubren y lo abren. Adiós. Y no estaba abierto. Es el poder de Dios para interrumpir la naturaleza. El sexto sello es totalmente una interrupción de la naturaleza
¿Qué le parece eso? ¿Ve usted entonces el sexto sello en tipos y figuras allá en el pasado? Y él escribe en el libro, en esa página abajo, el sexto sello son 2 profetas, los ministerios de Moisés y Elías, repitiéndose. Y también escribe: Elías y Moisés tienen la palabra hablada. ¿Qué le parece eso? ¿Ve usted entonces el sexto sello en tipos y figuras allá en el pasado? Una interrupción de la naturaleza allá en el tiempo de Moisés, cuando fue a sacar a los hijos de Israel de Egipto. ¿Ve? El sexto sello fue una interrupción de la naturaleza allá en aquel tiempo. ¿Interrumpió qué? Interrumpió todo. Cada vez que Dios le daba uno de sus pensamientos a Moisés y Moisés captaba el pensamiento o la mente de Dios, eso entraba ahí, se sellaba, se encarnaba, y luego salía Moisés y decía: venga tal plaga. Él no dijo en un solo día o en una sola ocasión. Él no habló todas las plagas. Él solamente hablaba a medida que Dios le daba para hablar. Él captaba por revelación el pensamiento de Dios. Dios le hablaba directamente al corazón. Y hay una parte en el libro de los sellos donde él dice cómo le venía la revelación a él. Y él decía que le venía el pensamiento. Le venía el pensamiento. No lo tenía para leerlo, pero si lo conseguimos es bueno leerlo. Está en el libro de los sellos. Él lo tiene en una parte acá escrita. Si lo ponen después ahí para ver qué página es del libro de los sellos. Cómo le venía la... Y pone la palabra pensamiento, ahí aparece. Vamos a seguir leyendo si lo consiguen. Vamos a seguir. Dice: y entonces, cuando él sabía lo que Dios le hablaba, cuando él lo aceptaba y le decía amén, eso se encarnaba ahí adentro. Y entonces tenía libertad para ir a hablar esa palabra que ya estaba ahí encarnada. Entonces iba y la hablaba y después se iba. Eso era todo su trabajo. Era un transmisor de la mente de Dios, del pensamiento de Dios. Era un transmisor de Dios.
Y en el mensaje, un poderoso Salvador dice, predicado el 22 de julio del 2009 en Nueva York, el bautismo del Espíritu Santo es la evidencia de que vamos a estar en la cena de las bodas del Cordero. Y luego la otra evidencia será el cuerpo nuevo y eterno. O sea, ambas cosas. El bautismo del Espíritu Santo y el cuerpo glorificado. Es la vestidura de boda. La primera porción de la vestidura de boda. El bautismo del Espíritu Santo, donde obtenemos el cuerpo angelical. Es Hechos 2:40, vamos a ver. Así, aquí está, dice, y mire lo que escribe el hermano William allí. Arriba también dice, ahora cuando Moisés salió bajo la inspiración de Dios y dijo, vengan moscas, las moscas vinieron. Dijo, vengan ranas, y las ranas aparecieron. ¿Cómo hubiera sido si él hubiera dicho, vengan moscas, y las moscas no hubieran aparecido? Sería claro que él no hablaba la palabra del Señor. Estaría hablando sus propias palabras. Él pudiera haber pensado que debería haber moscas, pero no hubieran aparecido porque Dios no le había dicho nada. Y escribe, si Dios no respalda lo que usted dice, algo anda mal. Y también escribe, Moisés habló bajo inspiración de Dios. Y también escribió, cuando Dios dice, haz esto, Dios lo respalda. Pero cuando Dios le dice a usted, anda, haz esto, y yo estaré allí porque esta es mi palabra, y lo muestra en la Biblia, y Dios está allí mismo respaldándolo. Y si no estuviera escrito, y escribe allí los truenos, y si no estuviera escrito en la Biblia, de todas maneras Dios lo respaldaría. Si en verdad es su palabra. Entonces, si es algo fuera de esto, pues será revelado a profetas. Y sabemos que todos los misterios de Dios son dados a conocer a los profetas, y únicamente a ellos. Amós 3:7. Y abajito dice, la palabra misma es espíritu, es el espíritu en forma de palabra. Luego, cuando es vivificada, el espíritu de la palabra comienza a obrar por hechos, como por ejemplo esto. Un pensamiento, primero es un pensamiento antes de ser una palabra. Luego, cuando ese pensamiento es expresado, entonces es una palabra. Ahora, estos son los pensamientos de Dios que Él ha puesto en forma de palabra. Pero cuando nosotros los recibimos de Él, llega a ser una palabra viva. Y Él escribe pensamiento, palabra viva. Y en la 280 también habla de eso. Estoy seguro que si no uso mis pensamientos, y esto me llega como siempre me ha llegado estas cosas por toda mi vida, y nunca ha sido errado.
tampoco estará errado esta vez. Y la 2:41 sigue aquí, para leer lo que él escribió allá, dice: Dios le reveló a Moisés lo que debía hacer. Dios lo habló y sucedió. Así sucede cuando en verdad viene de Dios. Ahora hallamos que esto estimula y da gozo, porque es la palabra de Dios. Y el vino nuevo siempre estimula cuando revela la palabra. Y entonces a veces trae gozo sin medida. Él escribe: Dios lo revela a Moisés y él lo habló y sucedió. Vimos también cómo a veces trae tanto gozo hasta tal punto que nos encontramos inundados. Yo sé que existe mucho fanatismo y gente manufacturada que tienen estas cosas únicamente cuando están tocando la música. Yo creo en estas cosas, pero he visto gente que mientras está sonando la música, están saltando y gritando. Pero cuando cesa la música, ellos también se callan. Vamos a continuar acá. Y gracias. Dice: la primera porción de la vestidura de boda, página 4 del estudio bíblico. La primera porción de la vestidura de boda, el bautismo del Espíritu Santo, donde obtenemos el cuerpo angelical. Y la segunda parte del vestido de boda, el cuerpo físico glorificado que hemos de recibir. Y cuando lo tengamos, vamos a estar una temporadita aquí en la tierra, como Jesús. Luego de estar resucitado, estuvo una temporada de 40 días, pues estaremos de 30 a 40 días aquí. Y ahí habrá una manifestación muy grande del poder divino, porque todos los hijos e hijas de Dios de la iglesia, los miembros de la iglesia de Jesucristo, los redimidos de las edades pasadas y de nuestro tiempo, estarán con nosotros aquí en la tierra en cuerpos glorificados, cuerpos eternos, y con todo el poder de Dios en ellos. No habrá limitaciones en cuanto a las cosas que estarán pasando. Dios estremecerá este mundo como nunca antes lo ha hecho. Y después, pues nos iremos de aquí a la cena de las bodas del Cordero, a la fiesta más grande que se haya llevado a cabo en el cielo. ¿Y por qué no se había llevado a cabo antes? Porque estaba esperando por nosotros. Y en el mensaje: perfecta fuerza por perfecta debilidad, dice, página 53 abajo: Señor, ese es solo un ejemplo de la condición de muchas personas. Él viene hablando, oró por una mujer todo ese relato después lo pueden leer. Y una partecita dice: ahora se encuentra aquí en esta mañana completamente fuerte y sana. El cáncer se ha ido. Y ella viene en esta mañana para ser bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Dios, gracias por ese vaso vacío, listo para ser llenado. Dios, ruego que bendigas a esa alma. Y ahí entra esta parte. Señor, ese es solo un ejemplo de la condición de muchas personas. Yo ruego que tus bendiciones reposen sobre esta congregación. Solemnemente, Dios, solemnemente. Padre,
hay una sola cosa que nos queda, según yo puedo ver, y eso es que tú te levantes en alguna parte con unos vasos vacíos y avergüences este mundo, o que mandes a Jesucristo muy pronto. Señor, aquí está ya el fin. Y él escribe Moisés y Elías. Y vamos a ver con qué es que son llenados esos vasos. Ahí él nos dice: la página 74 de la marca de la bestia, dice: usted me dice, la santificación completa es en realidad el Espíritu Santo. En eso difiero con usted. Santificación es lo que limpia el vaso. El Espíritu Santo es lo que llena el vaso. Correcto. Aquí está un vaso. Digamos que lo encontré y está todo embarrado con lodo allá en la jaula de las gallinas. Ustedes, hermanas, ¿le servirían agua a su esposo en ese vaso? Yo no quisiera ser su esposo. ¿Qué es lo primero que haría? Lo levanta del lodo cenagoso. Y le escribe uno. Ese acto es la justificación. Luego, ¿qué hace? Lo pasa por un proceso de hervir y esterilización para limpiarlo. ¿Qué significa santificar? Escribe 2. Es una palabra compuesta del hebreo que significa ser limpiado y colocado a un lado para servicio. Correcto. La palabra santificar en el idioma inglés significa hacer limpio. En el hebreo significa hacer santo. En el griego quiere decir santificar. Santificar, hacer santo y hacer limpio es todo lo mismo. Entonces, ¿es qué? Santificado y puesto a un lado para servicio. Pero bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados y colocados en servicio, y serán sellados para el día de la redención. Oh, hermanos, es el sello del Espíritu Santo. Ese es el sello de Dios. Y escribe Efesios 4:30, Efesios 1:10, capítulo 1, verso 10 al 14, y Efesios 2:14 al 22. Ahora los judíos son los próximos para recibirlo. Los pentecostales lo han tenido, los metodistas, los bautistas, todos salieron de distintas organizaciones y están sentados aquí en esta noche. Yo mismo era bautista, dice el hermano Brana. Todavía soy bautista, pero soy bautista pentecostal con el Espíritu Santo. Soy un bautista nazareno pentecostal presbiteriano. Ustedes saben lo que quiero decir. De todo eso es que es el Espíritu Santo, y eso es lo que importa, y eso es lo que me selló en el reino de Dios. Y eso es lo mismo que ha sellado todo metodista, todo católico, todo presbiteriano. Todos somos seres humanos y por un solo espíritu somos todos unidos en una iglesia. Ni que pertenezcamos por una estrechada de manos, ni por una sola agua, pero por medio de un espíritu, todos somos bautizados en un cuerpo por medio del Espíritu Santo y sellados hasta el día de nuestra redención. Amén. Ese es el Espíritu Santo. Bueno, un poquito más adelante dice: bien, ¿lo creen? Pero ahí mismo recuerden
Sobre la tierra solamente va a haber dos clases de gente. Se está haciendo muy tarde y tengo que terminar. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es el sello de Dios? Y él escribe ES. Recuerden, lo presentamos de ambos lados. Esta otra iglesia tibia es el hermano denominacional. ¿Ven lo que digo? Es uno que camina por un lado. Y sigue diciendo aquí en el mensaje, perfecta fuerza por perfecta debilidad, página 54, dice: hay dos cosas todavía por hacer y las tenemos que presenciar muy pronto porque sabemos que estamos en el fin. Algo muy tremendo se levantará inmediatamente o veremos la venida del Señor. Y él escribe arriba las dos cosas que veremos. Uno, la venida del Señor. Dos, Moisés y Elías. Toda la profecía ha sido cumplida. La última cosa antes de la resurrección de la iglesia, antes de que fuera levantada en Apocalipsis capítulo 3, es la venida de un mensajero a la edad de la iglesia de la Odisea. Ese era el hermano Branham, el cual tomaría el corazón del pueblo de nuevo de los padres primitivos de la iglesia, volverlo al genuino Pentecostés, lo cual ellos se claman poseer. Habrá, Señor, miles y miles, como en los días de Noé, que serán perdidos. Muchos de ellos serán perdidos. Padre, vemos todo eso ya cumplido. Ven ahora, Señor Jesús, y llévate a tu iglesia. Señor, si es tu voluntad, antes que esa iglesia sea raptada, concede que surja el poder. Oh Dios, llena esos vasos, llena estos vasos. Señor, levántalos y sacude este mundo una vez más. Lléname, Señor. Igual usted puede decir lo mismo. Sabemos que será fuera de tiempo, que no habrá ningún arrepentimiento. Ya estará fuera de su alcance. Ese reino de las tinieblas, como leímos allí también, estará fuera de tiempo. Estará fuera de su alcance. Pero, Señor, demuestra tu poder. Llena esos vasos y sacude este mundo como jamás ha sido sacudido. Entonces llévate a tu iglesia y deja este mundo en confusión, en su confusión tal como está ahora. Oh Dios, están batallando. Luego sabemos que el gran Espíritu Santo vendrá a los judíos. Y él escribe Moisés y Elías. Porque hemos visto los 144,000 parados sobre el monte Sinaí, parados juntos con el Cordero. Pero la novia ya estaba en el cielo. Ella ya había sido levantada y el Cordero había vuelto, como José, para darse a conocer a su pueblo. Y la Biblia dice que habrá un quebrantamiento entre ellos cuando le miren parado allí. Y él escribe Moisés y también escribe José. Cuando se dé a conocer, le preguntarán, y él escribe también 144,000 hebreos, ¿en dónde recibiste esas heridas? Y le responderá, en la casa de mis amigos. Entonces dirán, es él a quien crucificamos. Entonces él dirá, como dijo José, no teman, porque Dios hizo esto para salvar la vida de los gentiles. No fue culpa vuestra. Luego dice la Biblia que se separarán una familia de la otra
y que se lamentarán como si su único hijo hubiese sido sacado de la casa. Oh Padre, ese día está tan cerca. Es la finalización de aquellas 70 semanas. Si el tiempo en verdad está a la mano, Señor, oh Dios, que la voz de los verdaderos profetas de Dios, y él escribe Moisés, Apocalipsis 11, clamen en contra de esta moderna dama del día, esta iglesia moderna y la teología de la iglesia moderna. Sacude a estos predicadores que tienen miedo de hablar la verdad. Oh Dios, toma a estos hombres y sacúdelos como nunca. Avergüénzalos. Pero sabemos esto y podemos confiar en ello completamente. Ningún hombre vendrá sin que el Padre lo llame, y todo lo que el Padre ha dado vendrá. Alcanzarán solamente hasta donde tú tienes fijado que alcancen. Pero tú dijiste, no temáis, manada pequeña, porque es de la buena voluntad de vuestro Padre daros el reino. Sabemos que eso es verdad. Tú nos has avisado siempre que apenas serían unos pocos que estarían preparados cuando ese tiempo llegare. Entonces habrá una gran resurrección, y todos aquellos que han sido redimidos a través de las edades resucitarán. Y él escribe, la resurrección la trae Moisés y Elías. Y en el mensaje de Revelación capítulo 4, parte 1, en la página 29 dice: la misma voz que mandó a Juan a subir, la misma voz que dijo a Juan, sube acá, es la misma voz que mandará a la iglesia algún día. Amén, mandará la iglesia. También la misma voz que mandó a Juan a subir es la misma voz que ordenó a Lázaro muerto salir de la tumba. Es esa misma voz del arcángel. Cristo es la voz de arcángel, voz de arcángel. O esa voz de trompeta de Cristo mandó a Juan a subir, la misma voz que mandó a Lázaro. Él escribe rapto. La voz de arcángel, la resurrección y rapto. ¿Nota usted que en la tumba de Lázaro él habló con voz fuerte? Él no dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Lo llamó de los muertos y él contestó, aquí estoy. Y él salió de los muertos después que estuvo muerto y su cuerpo podrido. Esa misma voz dijo a Juan, sube acá y yo te mostraré algunas cosas que están por suceder. Esa misma voz que sonará cuando los muertos en Cristo se levanten, porque la trompeta. ¿Qué es una trompeta? La voz de Cristo. Y él escribe allí los truenos. El mismo que lo llamó y lo levantó. Él oyó la voz como una trompeta. Ahora él dijo, sube acá. ¿Ve cómo será la resurrección? Será en un momento, en un abrir de ojos. Esa voz de claro sonar, y él llamará la iglesia, porque él está fuera de ella. Esa gran voz llamando, Dios, ayúdame a oírla ese día. Y aquí sigue diciendo en la página 55, pero en este último día, aquí en el fin, la iglesia ciertamente estaría en la minoría. Padre, nosotros vemos eso, vemos el mensaje del día y vemos también su rechazamiento.
Vemos a los que se desasocian y todas estas cosas. Hallamos también a gente que confiesan que no son nada y que su único deseo, Señor, es el ser llenados de ti. Ruego que con ellos sacudas al mundo unos pocos días antes de la venida del Señor. Y él escribe ahí abajo, antes de ir a los judíos.